Bueno, sin más preámbulos, iniciamos este encuentro del club con una presencia estelar. ¿Será alguien que está por llegar? Javier González Fraga, me imagino que la inmensa mayoría de ustedes lo conocen, así que no voy a hacer un repaso extenso de su trayectoria, simplemente recordar que es una personalidad que ha trajinado los caminos de la política, de la ciencia económica, de la consultoría, de la empresa y del emprendedurismo y de la función pública. Hoy en día, además de participar en la coalición Cambiemos por la Unión Cívica Radical, es presidente del Banco de la Nación Argentina. Bueno. Y muchas gracias por... Gracias, Willy. No, de ninguna manera. Y menos Uva hoy. No, al contrario, es el buen momento para su pase. Yo voy a esperar un poquito más. Está bien que esperes un poquito más. Bueno, muchas gracias a todos. Para mí es un placer estar acá. Muchas gracias por haberme aceptado como socio a este distinguido club. No voy a decir lo de Groucho Marx, que alguien repetía por ahí, o sea que estoy muy contento de pertenecer. No he sido muy activo en los mails por razones obvias, pero los he leído y he estado bastante involucrado consciente en muchos de los debates. Y por eso le dije hace un mes a Carlitos Kanievski que me encantaría cambiar con ustedes algunas impresiones, porque como título, y después voy a empezar hablando de Banco Nación y después de la situación económica, creo que hay muchas críticas a lo que está pasando, pero bastante pocas propuestas. Yo vivo escuchando, sobre todo con los que tengo afinidad, que se quejan de cosas, y vos qué hubieras hecho, les digo. Y la verdad que generalmente obtengo silencios como respuesta, de los que realmente uno podría decir, bueno, están alineados. Entonces esto es un tema central, porque yo creo que uno de los problemas que tiene la sociedad argentina es que es muy rápida para la crítica, pero muy lenta para la proposición de soluciones. Y yo creo que este es un tema que nos afecta desde hace décadas, y por lo tanto creo que deberíamos, parte de la maduración que estamos teniendo como sociedad, es entender que muchas veces los caminos posibles no son los ideales, y necesariamente también hay que a veces recorrer caminos como lo que fue el gradualismo en su momento, y yo voy a comentar en un ratito. Creo que lo normal es que hable unos 20 minutos. Sí. Bueno, entonces, muy rápidamente les cuento primero sobre lo que no vamos a hablar, que es el Banco Nación, para que ustedes tengan una idea. La verdad que estoy disfrutando, voy a cumplir 2 años dentro de un mes en el banco, y con mucho orgullo digo que le hemos triplicado el tamaño al banco. Los bancos se miden por los préstamos al sector privado, no financieros, o sea, no préstamos entre entidades, y de 117.000 millones que teníamos en enero del 2017, vamos a terminar en los 350.000 millones ahora. O sea que es un banco que ha cumplido acabadamente su propósito, su misión, de acuerdo a lo que Carlos Pellegrini escribió en su carta orgánica en su momento. Ahora, esto es un crecimiento mucho mayor que el resto del sistema, y por eso el segundo dato muy importante es que de ser el 10,8% del sistema pasamos a ser el 17% del sistema. Esto por ahí explica alguna crítica encubierta que recibimos, porque obviamente nadie gana 7 puntos en el mercado sin afectar a otros. Y no es difícil saber a quién hemos afectado, porque esto es un banco que ha desplazado a otros bancos privados que se habían hecho muy fuertes en el sector agropecuario, y que al volver con toda la fuerza el Banco Nación están sufriendo las consecuencias.
Es un banco, bueno, hemos recibido el premio Link al banco que más creció en los últimos 2 años y hasta nos han dado un puesto en una asociación muy importante de banca minorista que se reunió hace poco en Nueva Delhi. Nos han incorporado al directorio también por ser el banco que más creció en el continente. La niña bonita del 2017 fueron los créditos hipotecarios, superamos los 50.000 créditos y fuimos más de la mitad del sistema, marcando la cancha para el sector privado. Yo cuando voy por la calle y veo UBA a 30 años, digo, me dijeron que estaba loco por hablar de 30 años y ahora la banca privada tuvo que salir a dar UBA a 30 años y esto me llena de satisfacción. Este año la niña mimada fueron los microcréditos, estamos dando casi 1.000 microcréditos por semana. Dimos 24 en el 2016, el año anterior, 1.800 en el primer año mío, donde lanzamos una línea que se llamó Tu esfuerzo es nuestra garantía, y después relanzamos esto en marzo ya con algunos cambios, y hoy estamos dando casi 1.000 por semana, y en las últimas semanas hemos incorporado otra ronda de cambios, y hoy podemos prestarle 200.000 pesos. El microcrédito promedio es de 245.000 pesos, o sea, no son tan chiquitos, no son créditos para consumo, son para equipamiento, para comprar un segundo horno para una señora que haga empanadas o una máquina textil o todo lo que ustedes imaginan de microemprendedores. Pero claro, la cultura del Banco Nación era ¿cuál es tu número de monotributo? ¿Viste? No te pido los últimos 3 salarios, porque no puedo, los últimos 3 balances, no, pero monotributista tenés que ser. Bueno, no. Ahora estamos logrando que hasta 500.000 pesos de saldo de crédito no pedimos la inscripción en AFIP, lo que nos permite, esto está permitido por el Banco Central. O sea, yo creo que estos 1.000, si hacemos las cosas bien, van a explotar y van a ser varias veces 1.000 y esto va a ser de lo que más se está hablando. Si nosotros tuviésemos los índices de bancarización de microemprendedores que tiene Perú, no estoy poniendo Nueva Zelanda, Suecia, Perú, habría 1 millón de microemprendedores esperándonos para ser bancarizados. Son gente que no viene al banco, hay que salir a buscarlos. Nosotros tenemos un referente por sucursal que sale, se saca la corbata, se saca el pañuelo si es una mujer, y sale a recorrer. La técnica es, para que ustedes tengan una idea de lo que hacemos, vamos al carnicero del barrio y le preguntamos quiénes son clientes de hace tiempo y qué hacen. Y es el carnicero el que nos marca 10 o 15 lugares donde ir a ofrecer un crédito, empezando a decir, con este crédito vas a estar mejor. Bueno, esto yo creo que es algo fundamental, que estemos sembrando microemprendedores, porque muchos de estos van a ser pymes, algunos pocos serán empresas medianas, grandes, y algunos hasta será una multinacional. Yo siempre digo, hace 90 años, Arcor era una panadería que podría haber recibido un microcrédito. O sea, tenemos que apostar a una nueva generación de emprendedores en la Argentina, porque en mi opinión personal, y pido disculpas porque a veces no se puede generalizar, es que esta generación de empresarios actuales ya está corrompida, ya está arruinada por conductas. Habrá excepciones, por supuesto, muchísimas, pero hay muchísimos problemas con la generación de emprendedores que tenemos y a lo mejor después vuelvo sobre este tema. Somos un banco, además, que tiene la inclusión financiera y la cobertura territorial como misión. Estamos abriendo 250 sucursales en una primera etapa, queremos llegar a las 1.000 sucursales. Hemos abierto 2 sucursales tecnológicas, se lo comentaba recién, una en Plaza Serrano y otra en Nordelta. La de Plaza Serrano parece un café, de hecho servimos un café de muy alta calidad y tiene como detalle simpático que si pones tu celular en la mesa se carga solo, ¿no es cierto? Como para atraer los millennials. Ahí queda a 20 metros de Plaza Serrano sobre la calle Borges. Estamos también pensando en las corresponsalías bancarias que se habilitaron la semana pasada. Queremos hacer un acuerdo con YPF y con el Correo Argentino para duplicar o triplicar los centros de atención. Estamos relanzando el proyecto PIM, que era la billetera virtual, que tenía algunos defectos, tal cual me tocó a mí heredarla. Nos tardamos 1 año y medio en cambiar porque hubo algunas interferencias políticas, pero finalmente lo estamos relanzando basados en smartphones, que vamos a salir a financiar a 36 cuotas, con lo cual cualquiera va a poder tener un teléfono inteligente y vamos a incorporar el código QR y se va a poder pagar sin tener que dar el teléfono al kiosquero, como es actualmente, que tenés que dictarle el teléfono, sino simplemente por acercar el aparato, con lo cual nadie pierde la privacidad. Estamos también
posibilitando a través de este sistema tener descubiertos para lo que cobran, por ejemplo, asignación universal. En la medida que compren con este teléfono van a tener un descubierto, y entonces esto va a forzar a que aparezca una cantidad de negocios, porque el señor va a decir, mira, te puedo comprar si es que me aceptás pagar así, si no, no puedo. Estamos, y esto es bastante problemático en estos días, dando mucha asistencia crediticia a todos los proyectos de PPP. Ustedes saben lo que son los PPP, la participación pública-privada, pero yo he definido muchas veces las PPP como algo que si sale bien son privadas y si sale mal son públicas. ¿Viste? Acá está Carlitos, que es un experto. Con la suba del riesgo país a estos niveles, la banca privada se ha retirado del financiamiento y por lo tanto vienen a buscar, mañana tengo 2 reuniones con estos bancos internacionales, donde quieren la garantía del Banco Nación, pero la garantía del Banco Nación es garantía soberana. Entonces, para el Fondo Monetario es como deuda pública, entonces se arruina, porque todo el secreto de la PPP era una manera de hacer obra pública sin que sea obra pública. Entonces, inclusive con el presidente ayer, previo al almuerzo con el chino, estuvimos cambiando mensajes porque sí, todos le echan la culpa un poco al Banco Nación, pero hay algunas restricciones acá que hay que conocer y estamos solucionándolas para poder realmente mantener este nivel de crecimiento. Pero en general tratamos de ser un banco de pequeña y mediana empresa para abajo, o sea, micro, o el Banco de los Desarrollos Inmobiliarios y el Banco de los Créditos Hipotecarios. O sea, estamos también, a pesar de no tener una trayectoria de banco hipotecario, estamos casi todas las semanas 2 o 3 proyectos desde el pozo financiados, con una mezcla entre garantía de los desarrolladores o preventa o el terreno, y de acuerdo a lo que es cada una de estas cosas, cuánto pesa, damos 50%, 60%, o si está 100% prevendido, como nos pasó con un proyecto de IDICO muy lindo, financiamos el 100% de la obra, porque ya quien lo construye solamente nos interesa que sepa hacerlo, porque con el aporte de los compradores se hace la obra. O sea que estamos también cumpliendo un rol en ese aspecto. Este crecimiento, esta multiplicación por 3 del banco lo hemos... No, bueno, pero... No, como vos quieras organizar. Muy rápido. Lo hemos logrado bajando 500 empleados. Hemos renovado toda la clase gerencial, 540 retiros voluntarios, todos ellos más de 37 años de banco, incluyendo al gerente general. Por primera vez tenemos un gerente general que proviene de una sucursal y no de Casa Central. Bueno, corto acá porque si no, Willy va a decir que lo que quiere escucharme es hablar de la macro, que es lo que les interesa a ustedes. Pero les quería sí contar esto del banco porque demuestro que disfruto lo que estoy haciendo y que creo que el país necesita un Banco Nación muy fuerte. Yo les recuerdo a los privatistas y a los privatizadores, no sé cómo llamarlos, o a los más liberales, que cuando este país estaba entre las 10 economías más importantes del mundo, el Banco Nación era el 48% del sistema. O sea, es compatible estar con una economía dinámica y eficiente y tener un Banco Nación de semejante tamaño. Paso a la economía. Empiezo con una frase provocativa. Estoy mucho más tranquilo ahora que hace un año atrás. Muchísimo más tranquilo ahora que hace un año atrás. ¿Por qué? Porque un año atrás sabíamos que teníamos 3 bolas de nieve que nos podían llegar a aplastar. Y sabíamos que se iba a terminar la fiesta internacional de financiamiento. Por algo hicimos lo que hicimos el 28 de diciembre. No salió como queríamos, pero forzar al presidente del Banco Central a aceptar aumentar la meta de inflación y a bajar la tasa de interés no se hizo porque sí, se hizo con un propósito de cambiar la política que no dio resultado, pero se intentó hacerlo. Nosotros teníamos 3 bolas de nieve, como dije, más o menos de tamaño parecido. Teníamos una necesidad de financiamiento anual de 30.000 millones de dólares para hacer frente al déficit, incluyendo intereses, en el orden del 5 y pico % del producto. Teníamos un déficit en cuenta corriente de 25.000 millones de dólares, casi el 5% del producto. Gran parte de eso era la sequía, pero también teníamos un problema por el déficit de turismo, que eran 11.000 millones, y la huida de capitales, más allá del déficit comercial producto de la sequía. Y teníamos otra bola de nieve que
que llegó a ser de 40.000 millones de dólares, las LEVACs, de los cuales 25.000 millones de dólares eran con no bancarios. Yo he tenido el lujo de charlar mucho con Raúl Previs y me acuerdo que de las charlas con él me decía que el Banco Central tendría que emitir moneda, o sea, pasivos gratis y eventualmente pasivos muy cortos y con tasa de interés muy baja para absorber la liquidez bancaria. Si Previs se hubiera enterado que doña Rosa de Wisconsin podía comprar una letra del Banco Central que al vencimiento podía obligar al Banco Central a aumentar la base monetaria, se hubiera desesperado. Esto era la situación. En ese momento, la base monetaria era equivalente a las LEVACs. 1.200.000 millones de pesos llegaron a estar a principios de este año. E insisto, la mayor parte en manos no bancarias, porque a los bancos uno los puede controlar, los puede llamar y decir renovame, y además no pueden comprar dólares. Pero a doña Rosa de Wisconsin cada martes era un remate para ver qué tasa tenías que pagar para que no te compren todos los dólares, porque te duplicaban la base monetaria. Hace un año, cuando el tipo de cambio estaba a 18 y pico, exactamente diciembre del año pasado, el tipo de cambio de convertibilidad, no con todas las medidas restrictivas, simplemente tomando la totalidad de las reservas y sumando la base monetaria real más la potencial, o sea, las LEVACs, en manos de no bancarias, el tipo de cambio era 40. Entonces a mí lo que me quitaba el sueño, y los compartíamos con los restos del equipo, yo participaba de la mesa macroeconómica, era saber que estábamos jugando contra un mercado que sabía que el tipo de cambio de convertibilidad era 40. O sea, estábamos en el momento que se produjese la corrida, éramos boleta. Esto era la sensación de diciembre del año pasado. Esto explica por qué el 31 de diciembre, Caputo, cuando levantó la copa en la oficina, les dijo, mañana nos vamos todos a New York a buscar lo que sea. En ese roadshow que hacen los primeros días de enero, cometió probablemente un error, si se quiere, pero de nuevo, a ver cuál era la alternativa, porque los bancos cuando uno hace un concurso de precios, te dicen, bueno, yo te daría 100 millones al 6%, 100 más al 6,25, 6 más al 6,50, 100 más al 6,75, para tantear. Y lo que les dijo Caputo es, me llevo todo, pago un punto más y me llevó todo, y le sacó los 9.000 millones, que le permitió al gobierno llegar hasta el Fondo Monetario, porque ya teníamos claro, primero día de enero, que la fiesta se terminaba. O sea, podemos haber cometido errores, no voy a defender, el presidente mismo los ha dicho, pero lo ha admitido, pero hay que entender cuál era la situación y cuál era la alternativa. Con el tema de las LEVACs, yo esto lo he discutido larguísimo con Sturzenegger, yo hubiera hecho otra política, pero Sturzenegger te decía, la alternativa era o no recomprar los dólares, con el caso del dólar el peso se hubiera apreciado muchísimo si entraban semejante cantidad de dólares y no los compraba el central, o tendríamos que haber bajado la tasa de interés tanto para provocar una huida de capitales que absorba esos dólares. ¿Cuál de estas dos alternativas querés? O en una te quedas sin reservas, en la otra te haces bola toda la actividad productiva y exportadora. O sea, es fácil decir, la bola de la LEVACs estuvo mal, pero cuando tenés déficit fiscal y llegada de capitales no tenés alternativa. Distinto es cuando del 2002 al 2006 hubo también una llegada de capitales, pero había superávit fiscal de 2,5 puntos para comprarlo. Era un escenario ideal. Entonces, teníamos hace un año estas tres grandes amenazas y éramos conscientes de que el mercado internacional se iba a dar vuelta, como se dio vuelta en febrero, y la Argentina se quedó sin financiamiento. Desde entonces vino una etapa que uno puede decir caótica, sí, yo no conozco ninguna devaluación del 100% con tipo de cambio flotante que no sea caótica. Y hoy la situación es radicalmente distinta. Déjenme que les comente algunas cifras. Vos cortame, Willy, cuando quieras, pero dame unos minutos más. Lo que les dije que era 39,3 en diciembre de tipo de cambio de convertibilidad, o sea, sacando estas cuentas, hoy es 38,9. O sea, después de todo esto bajó. ¿Por qué? Porque se absorbieron las LEVACs. También bajaron las reservas, pero se bajaron mucho más las LEVACs. Y lo que era 20, que era en marzo el tipo de cambio de mercado, es hoy 36. O sea, hoy estamos a un 6%, lo que antes estaba al 94%. Esto es un tema central. Si tomo otra definición de tipo de cambio
de convertida con una base más estrecha, distinta, pasó de 26 a 16. ¿Por qué? Porque mejoró la liquidez de las reservas, bajó mucho más la base monetaria que lo que bajaron las reservas líquidas. Entonces hay una reducción muy fuerte en esto. Entonces, hoy a este tipo de cambio de 36, 37, hay un equilibrio en el mercado del cual carecíamos. Uno podrá decir, como dice el fondo, bueno, pero tendrían que haber permitido que el dólar llegue a 40 de entrada. Y este fue el gran debate de Caputo con Cardarelli y con Christine Lagarde, que llegaron a los insultos y por eso tuvo que irse Caputo, lo cual quedó muy claro en el Special Report que presentó el Fondo Monetario, donde le dedica un par de párrafos, tema que un día la historia va a tener que ver cómo esto se permitió que se publique, pero donde quedó claro que había habido un cortocircuito muy grande con Caputo, presidente de Banco Central. Yo estuve muy cerca de Caputo en todo ese proceso y apoyé a pesar de que nos costó reservas. ¿Por qué? Porque en la Argentina, que tuvimos una hiperinflación hace 30 años, si vos dejás que el tipo de cambio te vaya de golpe de 20 a 40, no lo parás antes de 80. O sea, la lógica del pánico no entraba en la cabeza de los funcionarios del fondo. A mí Caputo un día me dijo, ¿vos creés que has visto gente estúpida? Reunite con el fondo y vas a ver que no has visto nada comparado con lo que yo vi. Y a mí me ha tocado participar de algunas discusiones de esto. Entonces, realmente fue tremenda esa discusión, porque te llamaban tarde y decían, bueno, ahora te habilito a vender 150 millones. Y Caputo les cortaba, no, ahora no voy a vender nada, voy a permitir que vaya a 42, y les colgaba el teléfono. ¿Por qué? Porque cualquiera que tenga un poco de experiencia de mercado, vos cuando salís a vender tenés que salir a vender con todo. Si vos salís a vender 150 y no alcanzó, el mercado te pierde respeto. Entonces, esto es un tema central que vivimos en estos meses y finalmente las cosas se tranquilizaron cuando terminó la tarea sucia de permitir que el tipo de cambio llegue a los valores de convertibilidad, desarmando completamente las LEVACs no bancarias. Tengo el dato por acá, llegan a 0 ahora, pero han bajado. Creía que tenía el dato, a ver. Bueno, van a llegar a 0 acá. Te creemos. No, acá tengo. O sea, lo que era 867.000 millones, o sea, la parte no bancaria, o sea, en poder del público, hoy están en 65.000 millones y van a llegar a 0 después del próximo martes. Queda ese poco. Esto es devolverle al Banco Central la capacidad de dominar la base monetaria. Ya no hay más una posibilidad en el público de generar una duplicación de la base monetaria. En términos fiscales, incluyendo intereses, se bajó de algo parecido al 6% a una cifra que va a estar en el 3,2% el año que viene. ¿Por qué no 0? Porque 3,2 son los intereses. O sea, va a ser 0 el déficit primario con los intereses 3,2. Pero esto era 5,6 este año, 2,7 sin intereses y 2,9 los intereses. Los intereses aumentaron porque aumenta los intereses por haber devaluado. Pero el 3,2 comparado con el 6 es haber bajado a la mitad el déficit. Y donde yo tengo una diferencia con las estimaciones es con la cuenta corriente. De haber sido del 4,6% este año, esta es la estimación, con un gran impacto también negativo en bienes. El año que viene va a haber superávit de bienes de 1,3, pero va a terminar a mí por debajo del 2,2. Yo creo que va a haber un impacto mucho más positivo del que se piensa en materia de reducción del turismo afuera, que todavía siguen los especialistas pensando que genera un déficit del 1%. Yo creo que va a generar o un 0 o un superávit, tal cual viene la mano. Entonces, ¿por qué estoy más optimista ahora? Porque los tres grandes problemas, las tres grandes amenazas que tenía la economía, o están en vista a ser solucionadas o por lo menos se han bajado a menos de la mitad su problema y hemos transitado la parte más difícil, no voy a usar la palabra ajuste, pero sí de reacomodamiento de las variables. ¿Voy a decir que lo peor ha pasado? No voy a decir eso, porque lo peor no ha pasado para muchos consumidores y mucha gente de a pie en la calle. Entonces, lo peor ha pasado en términos de las decisiones de política económica, pero estoy convencido que todavía tenemos 2 meses más
de restricción crediticia, restricción monetaria y de recesión, y que la mejoría se va a empezar a sentir a partir del segundo trimestre, producto de una muy buena cosecha fina, producto de un superávit en turismo, producto de vaca muerta, producto de lo que está pasando en las economías regionales. Si tomo solamente los últimos 40 días, he estado en Mendoza, en San Juan, en La Rioja, en Catamarca, estuve en Chilecito la semana pasada, estuve en Neuquén. Es otro mundo. Están mirando cómo pueden exportar aceitunas, aceite, cosas que estaban muertas, vinos. O sea, hay una cantidad de economías regionales. Se están preparando para el turismo de una manera como no lo hacían hace muchísimos años. Entonces yo, sin caer en decir que soy optimista, soy positivo. Creo que se están haciendo estas cosas y creo que esto es lo que me hace pensar que vamos bien, que se está haciendo lo que hay que hacer. Mis proyecciones para el año que viene es que la inflación va a estar más cerca del 20 que del 25%. Creo que de punta a punta la economía va a crecer entre 1 y 2%, no promedio contra promedio. Si tuviera un pizarrón lo explico, Willy lo conoce de memoria. Como la caída se produce en el último trimestre del año, el promedio queda muy por encima del valor de fin de año y el promedio del año que viene a lo mejor sigue por debajo del promedio de este año. Pero si tomo diciembre contra diciembre, podemos estar creciendo entre el 1 y el 2%, lo cual desde el punto de vista político es un dato sumamente importante. Creemos que el tipo de cambio va a ir por debajo de la inflación un poquito. A mí me gustaría que esté cerca del medio de la banda y que el central tenga la habilidad para ir bajando la tasa de interés para mantenerlo ahí, en lugar de enamorarse de la idea de aumentar reservas comprando en el piso de la banda. Este es un debate que hay. Yo creo que debería resignarse a no tener un aumento de reservas por todo el año que viene, porque tenemos el financiamiento del Fondo Monetario y nos alcanza, pero ir tratando de privilegiar la caída de la tasa de interés. Creo que este tema de la tasa de interés es también un tema muy importante en las expectativas. El otro día en una reunión de la Mesa de la Carne, David Lacroze, que es el presidente de la mesa por el lado privado, dijo: ¿por qué no dicen esto de que dentro de 2 meses la cosa va a estar mejor, la tasa de interés va a bajar y que va a haber reactivación y todo esto? Que necesitamos que nos digan esto. Y yo le pasé un papelito al presidente y le dije: déjame contestarle a mí. Y le dije: si decimos eso, se afloja la eficiencia de la política. No hay nada peor que hoy los empresarios crean que esto dura 2 meses más, porque entonces se van a endeudar al 80%, van a retener los dólares y nos van a complicar la vida. Es importante que se pasen todavía 2 meses de restricción crediticia. No estamos teniendo un aumento significativo de la incobrabilidad, no estamos viendo grandes aumentos en el desempleo, hay algún cierre acá y allá, pero no hay un problema como te hacen creer algunos medios. Y lo que yo veo es que hay una situación de reducción de stocks generalizada que es bastante sana. Termino con un comentario. El otro día me tocó dar una conferencia en Catamarca y me sorprendió porque yendo al lugar donde era la conferencia paso por 3 locales como del tamaño de la mitad de este salón, lleno de motos, pero lleno de motos, debería tener 60, 70 motos cada uno. Entonces se me ocurrió, siempre dejando de lado la simpatía, se me ocurrió empezar la charla diciendo: ¿hay alguno de ustedes que es el dueño de alguno de esos locales? Y una señora levantó la mano: sí, uno de los locales es mío. Le voy a dar un consejo gratis: póngalas a mitad de precio y véndalas mañana. No, pero que el costo, digo, dentro de 6 meses la va a tener que vender a mitad de precio y va a haber pagado el 80% de tasa de interés si está endeudada. Si no está endeudada, véndalas y colóquelas al 80% la plata y va a ver que recupera todo lo que perdió. Yo creo que esta manera de razonar es fundamental para bajar 3 escalones la inflación de una vez por todas y empezar a acercarnos a una inflación menor al 20%, que para mí es el objetivo para el año que viene, y crecer de la mano de las exportaciones y de la inversión hecha fundamentalmente por empresas pequeñas y medianas, porque las grandes consultan con los Rosendo Fraga de este mundo y por lo tanto les hablan de las elecciones y otra serie de cosas, y esto por supuesto está poco claro, y las inversiones extranjeras no van a venir, como me decía un español
de la Caixa hace poco, mientras nosotros veamos a Cristina en televisión, no entramos a averiguar más. Si tienen techo bajo, si es más alto, no se hace la segunda pregunta, no invertimos y punto. Digamos, mientras esto sea así, es así de categórico. Entonces, yo creo que tengo esta visión positiva, tengo una larga lista de lo que puede salir mal, porque si no, no sería economista en esta mano, en esta otra mano, ¿cierto? O sea, ¿qué puede salir mal? Y te puede salir mal la cosecha, te puede salir mal de que cada una de estas protestas maten un par de personas y se te complica el panorama político, esto está siempre al borde de la esquina de suceder. Te puede salir mal si es que Bolsonaro complica la situación de Brasil, apostamos a un Brasil que va a crecer entre el 2 y el 3% el año que viene, más allá que nos guste más o menos Bolsonaro, esto es bastante probable. Apostamos a que no hay ninguna locura con la tasa de interés del FED, o sea que va a seguir subiendo, pero dentro de niveles normales, que no hay una crisis financiera. Apostamos a que la guerra comercial entre China y Estados Unidos se mantiene dentro de marcos razonables, como pareció indicar el acuerdo que se conoció el sábado. O sea, son cosas que pueden salir mal si esto no sucede, algunas propias, otras fuera de nuestro control. Yo cuando hago este pronóstico digo, bueno, tiene para mí un 70-75% de probabilidad, pero siempre hay un 25% que esto complica, y un dato que puede complicar es si en marzo las encuestas políticas dicen que no hay reelección, bueno, esto va a tener un costo económico. Yo creo que así como la disputa de la grieta, o sea, contra Cristina, tiene algunos atractivos políticos que yo pongo en duda, pero bueno, ustedes saben más que yo sobre esto, para mí tiene un costo económico muy grande, porque de alguna manera uno se juega todo o nada, y el nada alguna probabilidad tiene, ¿no es cierto? No es un nada seguro, entonces esto tiene algún costo de demora de las inversiones sin ninguna duda. Pero en el gobierno estamos optimistas. Yo ayer aproveché la presencia de un chino en la mesa que compartía con Durán Barba en este evento, y le pedí permiso al chino para hacer una pregunta en nombre de él, que en realidad la hacía yo. Entonces le pregunté a Durán Barba qué pensaba que iba a pasar el año que viene, y bueno, hizo una larga explicación de por qué creía que las posibilidades, me dijo que a lo mejor venía hoy, pero que creía que no podía, que las posibilidades eran todavía muy buenas, y que veía al gobierno bastante confiado en que si lograba mantener la imagen de combate a las mafias, mantener un nivel de obra pública de la que importa para el hombre de a pie, no la gran obra pública, y bajar la inflación, este era un combo ya difícil de vencer. Si se le agregaba cierta reactivación, era perfecto, pero la reactivación él no la veía tan clara como la veía yo. Bueno, Willy, he pasado por muchos temas, creo que es un país difícil, déjenme una reflexión final. Yo tengo muchos empresarios que me vienen al banco, grandes empresarios, a pedir dinero, y me encanta torturarlos un poquito y les digo, ¿y vos tenés tus ahorros en el Banco Nación? No, me dicen, ¿cómo? Mis ahorros están en el exterior. Les digo, ¿y cómo puede funcionar un país donde vos ahorrás en un banco pero le pedís prestado a otro? ¿Por qué no le vas a pedir prestado a esos bancos donde tenés depositados tus ahorros? Esto es una de las cosas que me divierto a veces haciendo en el banco. Pero esto enfrenta una situación muy obvia. No podemos pretender tener inversión con 4 años de ahorro en el exterior. Y no podemos pretender que estos ahorros del exterior vuelvan de golpe, porque tendríamos que tener un superávit fiscal para poder comprarlos, si no es una explosión monetaria. O sea, el reordenamiento de Argentina lleva años, diría décadas, pero hay que empezar. Hay que profundizar el combate a las mafias, incluyendo la del fútbol, esto está claro, más que nunca en los últimos días. Hay que profundizar el combate a todos los grupos que tienen privilegios, que son muchos. Por eso nuestras apuestas a los pequeños, porque son los más genuinos en esto. Hay que apostar a una reinserción en el mundo, pero ordenada. Yo hace muchos años que digo que en los 90 se cometieron 3 errores garrafales. Willy me lo ha escuchado esto decir hace muchos años. Siempre estuve en contra del 1 a 1. De hecho, me fui del gobierno en enero del 91 porque no estaba de acuerdo con la convertibilidad. Creo que fue un disparate la reforma previsional de un martes a un miércoles pasar de reparto a capitalización, cuando los países serios se tomaban 15 años para hacerlo. Nosotros decidimos de un martes a un miércoles. Y el tercer error garrafal fue
la buena idea que habían tenido Alfonsín y Sarney de hacer un tratado de libre comercio en Mercosur, haberla convertido en una unión aduanera. Esto está hoy entendiéndose que fue un gravísimo error, porque finalmente somos el espacio más cerrado del mundo. Si hubiera sido un tratado de libre comercio, Chile hubiera estado adentro, nosotros hubiéramos cerrado nuestro propio acuerdo con la Unión Europea y estaríamos todos mucho mejores que no en esta unión aduanera que no funciona ni para atrás ni para adelante y que con Brasil nos hemos convertido en los países más cerrados. Estos son todos temas que están en una larga lista de cosas que hay que revisar, que hay que profundizar, como el tema del gasto público, que no se puede hacer de la noche a la mañana y pretender ganar elecciones simultáneamente. Me extendí un poquito, pero bueno, discúlpame, Willy. Al contrario, muchas gracias. Ahora vamos a abrir la lista y como moderador me otorgo el privilegio de ser muy brevemente el primero. Comparto muchas de las cosas que dijiste, pero me gustaría fungir como abogado del diablo para explicitar algunas críticas y algunas dudas hacia el futuro. Sin duda, la idea de que hay un escenario bueno y un escenario no tan bueno, la compartimos. Las ponderaciones pueden ser diferentes, simplemente, porque no me voy a extender mucho, decir varias cosas breves. Primero que vos empezaste con una afirmación que yo comparto, pero parcialmente, digamos que hay muchas críticas, pero no hay propuestas. En primer lugar, cuando, y vos no eras responsable de eso, la política económica inicial del gobierno recibió muchas críticas de gente bien intencionada y cercana, que incluía propuestas alternativas. Yo no sé si esas propuestas hubieran dado mejores resultados, pero me consta, porque yo fui uno, que fueron descartadas sin ninguna discusión, sin ningún espacio donde se pudieran discutir, y con el diario del lunes muchas de esas políticas se mostraron bien erradas y nos llevaron a esta situación que vos señalás de fin del año pasado. Y hoy, no sé cuántos, pero varios de nosotros también criticamos y proponemos cosas. Yo no tengo un plan completo de gobierno, es imposible tenerlo desde afuera, pero sí creo que hay políticas macro, micro, de corto y de mediano que son debatibles y donde hay alternativas. No las voy a desarrollar acá porque no soy yo el que las expone. Sí creo que el sendero de cero emisión monetaria y cero déficit primario es más, a mí me preocupa más de lo que posiblemente a vos te preocupe. Creo que de vuelta no tengo la bola de cristal, pero creo que los riesgos de ciertos efectos contraproducentes no deberían ser minimizados. Bueno, y ya todos se imaginan por qué. En segundo lugar, el tema del desarme de las LEVAC, que efectivamente es muy importante, pero la idea de que como las LELIC la tienen solamente los bancos, entonces el problema desapareció, yo no lo comparto. La contrapartida primero, las LELIC son base monetaria remunerada, muy cara, y eso tiene un efecto sobre el déficit cuasi fiscal significativo. Y si uno mira el desequilibrio completo, tiene que incluir los intereses que paga el Tesoro y los intereses que paga el Banco Central. Y en segundo lugar, como bien sabemos, el equilibrio de tipo de cambio de convertibilidad, y como pasó en la convertibilidad, no contempla que el dinero es más que la base monetaria y que si eventualmente se produce el retiro de depósitos, o bien dejás quebrar a los bancos, o bien hay que salir a
a rescatar las LELIQ y que los bancos puedan honrar sus pasivos. Creo sí que, y además había una medida que se venía reclamando de hace mucho y que contribuyó favorablemente, y bueno, la señalaste, pero es parte de los aciertos del gobierno reciente, es el tema de haber impuesto controles a los ingresos de capital. Yo creo que eso se demoró muchísimo, que era mucho mejor no haberlos levantado inicialmente, o en todo caso haberlos repuesto en un momento menos complejo. Y bueno, termino por acá. Si después da la posibilidad, retomo con algunos comentarios hacia el futuro. Yo sugiero que... exacto, y después... Dale. Me parece que quizás haya un debate con las cosas que planteó Willy, y yo como politólogo en ese debate no pincho ni corto. Pero me gustaría hacerte una pregunta. Empiezo con un ejemplo muy rápido, que de hecho es un caso real. Digamos, el dueño amigo de una hostería en San Luis. Entonces, suponete que él me diga, tomando textualmente las palabras que vos usaste, me estoy preparando para recibir turismo como nunca, ¿no? Entonces yo le digo, qué bien, Macano, ¿qué es lo que estás haciendo? Y estoy pintando la hostería, estoy plantando unos arbolitos, estoy comprando, qué sé yo, un burro para que los chicos puedan jugar. ¿Y la capacidad instalada? No, eso por ahora no. Pero como no vas a aumentar la capacidad instalada, no, eso, vos estudiaste coste marginal, ¿no? O sea, me pregunta, ¿no? Entonces digo, ya entendí todo. Entonces, el tema es, alguna cosa dijiste, pero el por qué tendríamos que creer que este tipo de cambio es sostenible. ¿Cómo hacen para gestionar la sostenibilidad del tipo de cambio, o de sentar realmente las bases sólidas para que el tipo de cambio sea sostenible? Bueno, muy interesante la exposición. Yo tenía dos preguntas. La primera ya la hizo Willy, vinculado con tu reflexión sobre el tema de las LELIQ, que no hablaste, si bien son mejores que las LEBAC porque están dentro del sistema bancario. Bueno, ¿cuál es? Si ves algún problema, algún peligro, ¿qué comentás respecto a lo que dijo Willy? La segunda cuestión está relacionada con lo que decía Vicente del tipo de cambio. Mi impresión, no sé cuál es la tuya, es que dado el nivel de endeudamiento que la Argentina tiene y la necesidad de exportar, etcétera, el tipo de cambio en los próximos años, más allá de vaivenes y eventuales retrasos, va a ser un tipo de cambio alto, me parece. Después está lo que pregunta Vicente, que es cómo se sostiene eso, pero va a ser un tipo de cambio alto. Entonces mi pregunta ahí es la siguiente. ¿Hay alguien en el gobierno, en el Ministerio de la Producción, Dantesica, alguien que está estudiando con un tipo de cambio, digamos, que oscile los 40 aproximadamente, qué industrias se pueden instalar en la economía regional del conurbano? Porque, digamos, es claro, digamos, el litio, digamos, todo lo que es el abonamiento con el sector primario, etcétera. Pero lo que son servicios e industrias de urbes, de ciudades, hay alguien que está diciendo, bueno, con este tipo de cambio es rentable la industria A, B, C, D, E, nada más. ¿Qué tal? Mi nombre es Fernando Berza y quería hacer una pregunta sobre la emisión. Yo creo que la clave de la estabilidad monetaria es básicamente cerrar la imprenta del Banco Central, hacer la emisión cero, que es lo que hizo Alemania cuando lanzó el marco, que no dejó que jamás emitiera de más sobre las reservas que tenía. De hecho, el presidente del Banco Central alemán opinaba en el Parlamento y anticipaba que no iba a financiar ningún presupuesto que excediera cierto... Lo mismo hizo Japón en los 70 cuando cortó directamente la emisión y creo que tenía una inflación de 2 dígitos y logró, bueno, ahí es un problema con que se frena el consumo, la velocidad del dinero, pero a la larga, el ejemplo del stock que usted dio de las motos motiva que empiecen a haber ofertas o para bajar el stock, porque en un proceso de esta inflación se produce pero se aumenta el precio. No sé, como dijo el ejemplo de
el ejemplo que dijo Vicente, nadie agranda su fábrica. O sea que la producción en teoría no cae, sino que se busca bajar, en el corto plazo, bajar más el precio, empieza a contenerse, la moneda empieza a tener un valor más real, digamos. Y ese tema me parece clave, que es lo que ahora está logrando que se empiece a frenar un poco la inflación. Y con ese tema se puede controlar también el tipo de cambio, porque no hay dinero para especular comprando dólares, sino que el tipo de cambio se refleja, el mercado de divisas se va a reflejar más con producción, oferta y demanda por producción o importación, o sea, no por especulación. Quería saber cómo viene ese tema y qué presión política puede haber para salir de ese, porque es una parte fea, que es uno baja el consumo, pero va a empezar a rebrotar al mediano plazo. Ese tema, ¿qué análisis está haciendo sobre eso? Ahora, vos. Varias preguntas. Primero, decí tu nombre en voz alta. Isidoro Capusta. ¿Por qué el gobierno no anunció, cuando asumió, cuál era la situación económica y si en ese momento hubiera sido mejor que ahora lanzar el plan económico que está rigiendo? Punto 1. ¿Qué pasó al 28 de diciembre del 2017 que se quiso modificar la situación, el plan económico? O sea, ¿qué se hizo mal en los 2 primeros años? Sería la pregunta. Y la tercera es, ¿cómo hacen el banco para garantizarse en los microcréditos que el deudor les va a pagar? Es decir, ¿cuál es la garantía? Esas 3 preguntas. Nombre. Bueno, Alicia Cuñarro. Vos mencionaste entre los errores de la década del 90 que el Mercosur resultara una unión aduanera. Bueno, esto ya es historia, ¿no? Pero, ¿qué futuro le ves al Mercosur, si es que le ves alguno? ¿Alguien más? Sí, acá. Ahora hacemos un corte en las preguntas y te pasamos la... Sí, bueno, muchas gracias, realmente muy interesante toda la exposición. Cacho Lotterstein. Mi pregunta es esta. Hoy apareció un número de recaudación que aparentemente no está bastante por debajo de las expectativas, por lo menos en la, si lo ajustamos por inflación, casi 10 puntos por debajo de lo que se había recaudado. ¿Se tomó en cuenta la tradicional trampa en Argentina, que la recesión hace que varios amigos míos dicen mi crédito más barato ahora es no pagarle a la AFIP? Conozco 3. Bueno, gracias. Le pasamos la pelota a Javier de vuelta. Bueno, son muchos temas. Sí. Yo también, Willy, estaba fuera del gobierno en el primer trimestre o primer año y critiqué muchas cosas y no sería honesto ahora reconocer que las critiqué. Yo estuve en contra de que se libere el cepo tan rápido. Es más, había dicho que hubiera preferido tener 6 meses de tipo de cambio desdoblado, liberando el financiero y manteniendo el comercial, aunque sea para ahorrarme 100.000 millones de pesos de futuro de dólar. ¿No es cierto? ¿Te acordás que yo... Después me enteré que Melconian había propuesto lo mismo y yo por lo menos, no sé si vos estuviste en la reunión del 5 de octubre que se hizo en el Hotel NH de todos los economistas de Cambiemos, viste que yo creo terminé diciendo no se compren el Excel, que creo que a Pancho Cabrera no le gustó nada que dijera eso, y la idea de evaluar 50% y que iba a tener 20% de impacto la critiqué abiertamente. O sea, yo creo que se cometieron errores. Para mí se equivocó Alfonso Pratgay con las metas de inflación tan suelta de cuerpo que puse. Pero todo tiene alguna... o sea, si estuviera acá diría, bueno, pero había que tratar de generar alguna expectativa positiva. ¿Por qué? Porque si se hubiera dicho, y alguien lo preguntó, la realidad de la situación, que desde el punto de vista político hubiera sido un acierto, hubiera sido un grave inconveniente para ir a pedir 15.000 millones de dólares 2 meses más tarde, que era lo que teníamos que ir a pedirle al mundo para salir de los holdouts. ¿No es cierto? Acá había una trampa, que el país estaba con unos 18.000 millones de deuda vencida, que no estaba ni siquiera contabilizada, pero si querías ir a los mercados, esto era un problema. Entonces, cuando vos veías el entusiasmo que el mundo tenía por financiar a la Argentina, haber optado por introducir un brutal ajuste, dejando de lado ese financiamiento, había que tener mucho coraje para decir esto. Es difícil
decir qué hubiera pasado. Yo creo que por lo menos lo que hubiera pasado es que hubiéramos perdido las elecciones de octubre del año pasado y que hoy estaríamos hablando de otra cosa, porque no nos olvidemos que Macri encabezaba y encabeza el primer gobierno no peronista después de 90 años que va a tratar de terminar su mandato. Esto, y no manejaba ninguna de las cámaras. Entonces no nos olvidemos de esto, no era un gobierno cualquiera, un gobierno que si hubiera hecho lo que tenía que hacer, que cuando podría no hacerlo porque tenía financiamiento, corría un riesgo muy grande. Yo en su momento apoyé el gradualismo, me hice cargo del gradualismo, hasta escribí un artículo en La Nación defendiendo el gradualismo y definiéndolo como la política, el ajuste más rápido, compatible con las posibilidades políticas. Porque si no es compatible con la política, hasta tuve una pelea pública con Broda en la Ditela, donde él terminó diciendo cuándo será el día que la política esté subordinada a la economía. Y yo le terminé diciendo, ojo, que eso es una invitación a un golpe militar, que solamente en ese contexto. Mientras tanto, tenemos que subordinar la economía a la política, porque si creamos condiciones que Macri hubiera perdido en octubre, no sé si tuviésemos hoy todavía en el gobierno. Esto creo que es un tema debatible y da para mucho. En este contexto de defender el gradualismo, más allá de lo óptimo desde el punto de vista económico, había que hacer una cantidad de tolerancias, o sea, de concesiones a captar deuda afuera. Para captar deuda afuera teníamos que arreglar con los holdouts. Para arreglar con los holdouts había que tomar 15.000 millones o 18 si que no se hubieran hecho descuento, como nos hicieron descuento con 15.000 alcanzaron. Les recuerdo que tal era el entusiasmo que en esa reunión, que por casualidad yo estaba en New York cuando tuvo lugar en marzo del 16, le ofrecieron 68.000 millones. O sea, el gobierno tomó 15.000 de 68.000 que le ofrecieron. Tal era el entusiasmo basado en Macri, en el buen inglés de Pratgay, no sé, pónganle el nombre que quieran, pero había un entusiasmo por financiar el gobierno. Era muy difícil hacer los ajustes que hubieran tenido un costo político muy grande y introducir el otro tema. Que se cometieron errores, yo no lo voy a discutir ni por un instante, y yo mismo he señalado una cantidad de errores, como dije en ese momento. Levax versus Leliq. Es muy importante la diferencia de que sean bancarios y no bancarios, porque si son bancarios están a tiro de aumento de encaje, están a tiro de restricción para comprar dólares, o sea, de ninguna manera es asimilable. ¿Que me encantaría que las LELIQ paguen 40% y no 62% como están pagando? Sí, por supuesto. Hay que ver cuántas quedan si es que pagamos 40%. Entonces, esto es un tema donde es fácil criticarlo, pero hay que venir con la alternativa. Hoy el mercado te dice la inflación fue 6,5 en septiembre, 5,5 en octubre, esto a la 12 te da una tasa del 80%, la tasa de 72 es apenas negativo, o sea, no era tan claro el tema. Yo he participado de muchas reuniones con banqueros y créanme que son señores muy difíciles, muy nerviosos, muy dispuestos a la corrida muy rápidamente. El pánico lo conocemos todos en Argentina. Yo me recuerdo en enero del 89, chiste que me puteó Machinea en 5 idiomas, del de los 2 pescadores que van a Canadá y viene el oso y uno se pone la zapatilla y el otro le dice ¿por qué? Para ganarte a vos, no al oso, ¿no es cierto? Bueno, lo conté medio rápido el cuento, no se entendió, pero el final era ese, que el pánico lo provoca la corriente de la gente, no el hecho de afuera. Esto es la lógica del mercado financiero que hay que conocerlo muy bien. Entonces, esto había que ponerlo sobre la mesa para hacer los ajustes, por eso yo creo que es criticable que se haya liberado el cepo y haberlo tratado de tener en 13, 14, 15 para demostrar que la devaluación no era mucho mayor que esa, pero haberlo dejado ir a 30, como muchos economistas sostenían, no era sencillo, era una apuesta bastante complicada, pero es contrafáctico. Yo no voy a defender porque a lo mejor no era ni 15 ni 30 y debía ser 22, qué sé yo. Pero, bueno, son los errores que se fueron cometiendo. Hoy yo creo que bajar violentamente la tasa de las LELIQs significaría que el dólar atraviese el techo. ¿Por qué? Porque tenemos el Fondo Monetario. El Fondo Monetario no es, como dije antes, el colmo de la sabiduría ni del conocimiento. Te dice de que si el dólar llega al techo, tenés 150 millones de dólares por día para
sostenerlo. Eso no dura ni 15 minutos. Entonces el título del día siguiente es "El mercado rompió el techo de la banda cambiaria". Y si se rompe el techo, va a pasar de vuelta lo mismo. Te van a comprar a 45 todos los que no te compraron a 38. Como te pasó que te compraban a 35 los que no te habían comprado a 28 4 semanas antes. O sea, en la Argentina la gente compra el dólar cuando sube. O sea, esto va en contra de toda la teoría. Vos cuando sube un precio compras menos. No, nosotros si sube el precio compramos más. Y esto cuesta explicárselo a la gente del Fondo Monetario. Pero es así. ¿Por qué? Porque es, como diría De Pablo con mucha certeza, es el bote al lado del Titanic. ¿Cuánto vale un bote? Y valdrá 10.000 pesos. ¿Cuánto vale al lado del Titanic? Y 10 millones. Entonces, esto creo que es un tema de la psicología de nuestro mercado financiero que no es sencillo de manejar. Esto es arte, no es ciencia. Por eso es que las propuestas, y yo te reconozco que vos has hecho propuestas y muchos han hecho propuestas, pero no siempre son sin algún riesgo donde uno tiene que optar por un tema o por otro. Y yo coincido plenamente con lo que dijo Willy del tema del control de capitales. Nunca tendríamos que haber levantado eso. Ahora, en algún momento prevaleció la idea, era discutible, de que era una demostración de fortaleza, igual que los exportadores se queden con los dólares, que todavía sigue siendo así. Entonces, ¿es una demostración de fortaleza o perdiste oferta de dólares por tenerla? Cuesta. A mí me tocó manejar el Banco Central en la hiper del 89 y esto también era un debate. A veces uno hace unos gestos para tratar de doblegar a los mercados y a veces funcionan y a veces no funcionan. Con respecto a la hostería de San Luis, déjame decirte que conté sobre los microemprendimientos. Uno de los rubros que más sale es para los Airbnb, para acondicionar cuartos, porque hay falta de hosterías en muchísimos lugares, sobre todo en el norte. De cada 2 personas que entran a Jujuy, uno tiene que ir a Salta a dormir. Esta es la realidad. Entonces, como no hay hoteles, hay que habilitar cuartos en las casas y entonces arreglar un cuarto te saldrá 200.000 pesos, sábanas, cama, pintarlo, arreglar el baño, wifi, para que un turista de medianos recursos vaya. Y esto está pasando, esto es un boom que está pasando. Entonces, yo no sé si tu hostería va solamente a comprar otra mula o otro burro, no sé qué dijiste, sino también ampliarse y habilitar un par de casitas ahí cerca y tener. Esto está pasando, porque y nosotros hemos dado préstamos, sí, para el que tiene cabalgatas para turistas y comprar 4 caballos le lleva 100.000 pesos equipados y se lo estamos prestando porque lo va a pagar fácilmente. Y alguien preguntó sobre la incobrabilidad. Tenemos 36.000 microcréditos otorgados y la incobrabilidad es menos de 30. El atraso, ni siquiera es incobrabilidad. La mora de 2 meses es menos de 30. 30 sobre 36.000, menos del 1 por 1000. ¿Por qué? Porque la gente no puede creer que el Banco Nación le haya dado un crédito cuando no tiene ningún ingreso formal y lo cuida muchísimo y tenemos una relación muy cercana. Lo curioso también, como pasa con los hipotecarios, cuando uno mira el problema que han tenido los 30 que están en mora, la mitad son divorcios. Y estamos en una relación totalmente lógica de que el medio por 1000 se divorcie en esto. Y que, claro, te dejan de pagar la cuota o se mudan, producto de esto. Tengo que decir casi con cuidado, hubo uno que es un suicidio, pero no se suicidó por el crédito, se suicidó por otro motivo. Pasa en uno cada 36.000 que se suicida. Por a lo mejor por la mujer, no sé, pero te pasan estas cosas. Es interesante ver, no hay razones económicas para que dejen de pagar, porque saben que han accedido a algo que nunca en su vida han soñado. Y los microcréditos, igual que los deudores hipotecarios, tienen una gran cosa en común, no tienen deuda. A mí me da pánico prestarle a una pyme endeudada, a una gran empresa mucho más, porque tiene un asesor legal y un asesor y un contador que por ahí le dicen te conviene el concurso. En cambio, la pyme chiquitita que no tiene deuda, el microemprendedor o el deudor hipotecario, está feliz con la UVA. No se engañen. No conozco a nadie que esté en contra. Sí, le subió 40% la cuota, sí, le subió 100% el valor del inmueble. ¿Y cuánto le hubiera subido el alquiler? No menos de 30. Entonces está feliz de estar pagando una cuota que siente que cada cuota que paga es dueña de una cantidad de ladrillos. Veamos la realidad, no nos dejemos ganar por los medios que han creado el problema este. A mí me han hecho esta pregunta
en un escenario donde había 450 personas y en lugar de contestarle, porque me la puso cargada de ideología el tipo que me la hizo, le dije, no te voy a contestar a vos, voy a preguntarle a la audiencia, ¿alguno de ustedes no hubiera aceptado un crédito en UVA hace un año a UVA más 10 para comprar un departamento que cotiza en dólares? Y no se levantó uno. Entonces, yo creo que tenemos que tener en claro que no hay un problema de incobrabilidad, hay un problema de acceso al crédito. En el caso particular del Banco Nación, que le estamos prestando a gente que el sector privado marginaba, tan felices de poder acceder al crédito, ya sea para un microcrédito o para un crédito hipotecario. La sustentabilidad del tipo de cambio es un gran tema. Y yo no estoy en condiciones de contestar en nombre de Guido Sandleris, a quien respeto, pero seguramente tendré algunas diferencias. Yo provengo de otra línea, en este sentido, mucho más pragmática, y después voy a ir a tu cuestión. Yo no creo, o sea, está vinculado a las dos, yo no creo en la expansión monetaria cero. Yo tuve que vivir que los precios se tripliquen el 9 de julio del 89, cuando se entregó el gobierno a Menem, yo asumí como presidente del Banco Central, y ese fin de semana se triplicaron los precios. Y la cantidad de dinero había bajado. O sea, la relación entre moneda y precios es una de las grandes trampas de la teoría económica. Es muy cierta si tomo 100 años de plazo o 50 años de plazo, pero si tomo periodos cortos no hay ninguna relación, porque la velocidad de circulación de ninguna manera es estable en el corto plazo. Entonces, expansión monetaria cero con tasas de interés ridículamente altas te pueden financiar un proceso inflacionario, porque la gente mueve el dinero mucho más rápido. Vos sos a lo mejor muy joven para haber estado en los shows de Susana Rinaldi en el año 90. Seguramente no, pero a lo mejor algunos de ustedes sí. Y la gente se reía. El dato no es que el chiste era bueno. El dato es que la gente se reía mucho cuando Susana Rinaldi decía que era más barato el taxi que el colectivo, porque el taxi lo pagabas al final y el colectivo al comienzo. O sea, para que la gente se ría de este chiste es porque todos teníamos conciencia de la velocidad de circulación del dinero. Teníamos varias tarjetas de crédito y gastábamos la que faltaban más días para el vencimiento. Y cuando entrabas en el supermercado, porque no existía el código de barras, lo primero que hacías es ubicar el que iba remarcando y te ponías adelante para comprar. Eso se llama velocidad de circulación de dinero. Entonces, cuando vos tenés tasas de interés ridículamente altas, y esto me llevó a discusiones con Sturzenegger muy fuertes el año pasado, cuando él, confiado, decía, ¿cómo los precios suben 10% si la cantidad de dinero bajó 5%? Le digo, velocidad de circulación. Con tasas de interés crecientes, la gente ajusta el manejo financiero. Entonces, esto es un tema muy importante. Por supuesto, hay toda una escuela monetarista, que yo no comparto ni el ABC de esa escuela, que cree que, dice, en los últimos 200 años la cantidad de dinero y los precios subieron igual. Sí, vos mirás la curva y se van cruzando así. O sea, si tomás periodos cortos no hay correlación. Periodos largos hay una enorme correlación. Y lo que es muy importante de lo que contás de Alemania y de Japón, es cierto en la medida que la gente lo cree. Entonces, si el disciplinado alemán o el disciplinado japonés cree que desapareció la inflación porque se frenó la cantidad de emisión de dinero, entonces funciona. En la Argentina ni siquiera funcionó al comienzo con la convertibilidad y por eso nunca se dio la deflación que Cavallo apostó y por eso tuvimos un tipo de cambio apreciado durante todo el periodo. Entonces, es muy complicado eso. Yo he sido un gran defensor del tipo de cambio flotante cuando éramos muy pocos los que lo defendíamos. De la época de la tablita de Martínez de Oz, estoy en contra de la teoría de Arriazo y todo eso, y creo que no hay alternativa a bajar la inflación con el equilibrio fiscal en un país como la Argentina. Lo monetario te puede acompañar un momento y te puede desacompañar en otro momento, pero lo central es el control del déficit fiscal, porque en un país donde el M cualquiera que vos tomes, contra productos, está en el orden del 15%, es como salir a cazar moscas con cañón. Tenés que producir una brutal restricción monetaria para generar algún impacto en el nivel de precios. Pero ahora, con el fondo, decir expansión monetaria cero ayuda a la convergencia de expectativas, pero hay que acomodarlo con una reducción fiscal y con una expectativa de una apertura económica. Es una mezcla de cosas. Yo creo que la inflación en la Argentina tiene muchas causas, pero sobre todo tiene una causa central, y me recuerdo de Moyano Llerena, fue mi gran profesor explicándome esto, es de que son como 5 personas comiéndose una pizza y dicen yo quiero la tercera parte cada una. O sea, hay más demanda
de lo que hay oferta de bienes. Y entonces esto está generado por un tema sindical, por un tema de gasto público, por un tema de pretensión de los empresarios. Hay muchos sectores que pretenden más de lo que corresponde, pero moderar esto, por eso toda la política de ingresos lleva su tiempo. Y yo creo que hay que entender que este es un problema que no se puede arreglar de la noche a la mañana y mucho menos con medidas mágicas. De ahí todo lo que escribí en un libro que escribí con Martín Lustó hace 15 años, que justamente se llama Sin atajos, porque la Argentina está llena de historia de atajos que todas dieron muy mal resultado. Y yo espero que este gobierno no adopte atajos en esta medida, a pesar de tener que adoptar estas restricciones que nos impone hoy el fondo del déficit cero y de la expansión monetaria cero. Tiene algunas trampitas abiertas, hay algunas ventanitas para no cumplir del todo esto. En la medida que se aumente las reservas se puede expandir la cantidad de dinero, y esto es lógico que así sea. Esta puede ser la tentación del gobierno de que el tipo de cambio aterrice en el piso de la banda. Para mí es peligrosa esta. Yo creo que el gobierno tendría que no favorecer esta expansión, sino bajar los encajes en la medida que aumente la demanda de dinero. O sea, la demanda de dinero es algo difícil de cuantificar, siempre se sabe ex post, pero no se sabe ex ante, pero por eso esto es arte. Entonces, la gran tarea que tiene Guido Sanleris es cómo ir tanteando el mercado, bajando la tasa, sin que el tipo de cambio le perfore el techo, porque le perfora el techo y se va a encontrar con otra clase de problemas. Pero tampoco permitir de que le perfore el piso, porque si le perfora el piso o si se pone a comprar dólares ahí, inmediatamente rebota y le genera otra clase de problemas. Esto estoy simplemente diciéndote lo complicado que es la tarea que viene. De sencillo no tiene nada. Es fácil de la tribuna decir, pegale a la mandíbula, ¿viste? Pero no es a veces tan sencilla. Creo que me quedaron algunas cuestiones. El tema del Mercosur. Dentro de todos los disparates que ha dicho Bolsonaro, yo veo una ilusión en lo que ha dicho sobre el Mercosur. Esto es algo que cada vez que yo le digo a la gente de Cancillería, que yo estoy en contra de que el Mercosur sea unión aduanera, me miran como diciendo Satanás, porque ellos consideran esto de la teoría de Yadri Bhagwati, ¿no? Que la mejor asociación es la unión aduanera, después el Tratado de Libre Comercio, y esto es mentira que es así. Chile es el país de los más abiertos del mundo y tiene 28 tratados de libre comercio y ninguna unión aduanera, y tiene un mercado al cual los chilenos le exportan, libre de aranceles y con acuerdos fitosanitarios cumplidos, 120 veces mayor que el que tiene Argentina, no 120%, 120 veces mayor. O sea, por algo Fonterra, la láctea neozelandesa, se instala en Chile para procesar leche en Chile y no en la Argentina donde están las vacas. ¿Por qué? Porque agarra leche en polvo argentina, la lleva a Chile, la convierte en helado o en yogur, no sé si vos tenés que ver con los helados, o tu apellido por lo menos, no tenés nada que ver, bueno, porque había una versa vinculada a los helados. Pero se convierte en un producto chileno y tiene un mercado 120 veces más grande. Entonces, yo creo que estos son temas que a lo mejor habrá que revisar, pero para mí sería una revalorización de Mercosur si es un tratado de libre comercio. Y seguramente Chile se mete al día siguiente en eso. El tema de la recaudación vinculada que plantearon por acá es muy cierto y es algo que es tolerable durante unos meses la recesión con impacto fiscal. ¿Por qué? Porque es muy cierto que es el financiamiento más barato. Lo que pasa es que tampoco se puede incrementar fuertemente la tasa de interés de AFIP para que sea mayor que la tasa de interés de mercado, que sería la solución lógica. ¿Por qué? Porque habrá una serie de quebrantos, juicios y una serie de cosas. A mí estoy recibiendo una enorme presión ahora porque nosotros subimos muchísimo la tasa activa de cartera general del Banco Nación y es la referencia de todos los juicios. Y por lo tanto esto crea un problema enorme porque es recrear la industria del juicio. Entonces me llama el presidente diciendo, todo lo que hacemos para desarmar la industria del juicio, ustedes le estimulan, porque al subir al 85% la tasa de cartera general, de vuelta es un flor de negocio todos los juicios. Son los temas que hay que ir tratando. Si el problema dura un año, estamos en un serio problema. Si son 2 meses más y después hay una reactivación, creo que esto es manejable y comparto los temores y podemos diferir con Willy si es 80% o 50% las probabilidades de éxito. Esto creo que es normal. Yo soy parte del problema, así que no pretendan de mí una opinión
objetiva, no estoy trabajando de economista en este momento, soy parte del problema. Sí, SICA tiene claramente presente el tema de una política industrial. Hay muchísima actividad industrial que a lo mejor no es exportadora, pero compite con importaciones, empezando por la textil. Hoy estuve reunido con los presidentes de FITA, de la Federación Textil, y es increíble lo que sienten la reducción de importaciones. Entonces, también ellos tienen un espacio, no es solo exportación, es competencia con importaciones. La metalmecánica, la industria de autopartes, que tiene gran incidencia en el conurbano, no solamente bonaerense, sino de Córdoba, tiene ahora una ilusión del tema. Se ha desplomado la importación de autos. Entonces, estos son temas que tardan en arrancar, pero a este tipo de cambio, si se logra mantener, y yo celebro que el gobierno haya puesto una banda quizás demasiado amplia, pero donde claramente no va a permitir la apreciación cambiaria, porque lo que se pretende es solucionar la inflación sin caer ni en el congelamiento de tarifas ni en el atraso cambiario, ni tampoco el atraso salarial, que además no podría hacerse porque los salarios los manejan los sindicatos que son oposición. Entonces hay mucha restricción a esto, hay que ir avanzando muy gradualmente en ir abriendo la economía, reduciendo el déficit fiscal, acomodando de una vez las tarifas sin atrasar el tipo de cambio. Es un juego complicado, no es sencillo, se subestimó muchísimo al comienzo, fue un disparate decir que la Argentina en el 2019 iba a tener una inflación de un dígito, esto fue un disparate, fue un ataque de locura o de euforia que no sirvió ni siquiera para convencer a nadie, pero yo creo que ahora tenemos un sendero mucho más equilibrado. Tiene que haber simultáneamente, insisto en esto, un aumento de la demanda de dinero por la caída de la tasa nominal de interés que permita la caída de los encajes para ir reponiendo crédito en un escenario que no sea inflacionario. Entonces, esto es un poco el desafío del arte de la política monetaria y cambiaria de los próximos 12 meses, que no es sencillo, Yo no creo en soluciones fáciles, creo que la Argentina enfrenta problemas enquistados en su esquema de productividad, que no son sencillos de solucionar. Y si hay una cosa que reconozco de este gobierno es que los problemas los pone arriba de la mesa y no los esconde. Y no busca soluciones fáciles, no busca atajos para estos problemas, sino ir tratando de crear condiciones para mejorar la productividad. No sé si me quedó algo por contestar, pero creo que... ¿Podemos hacer una ronda más? Sí. Bueno, de vuelta inicio yo, solo para decir un par de cosas que me había quedado en el tintero. Una con respecto al ritmo de recuperación, digamos, ¿no es cierto? Tampoco sé cuán rápido va a ser, pero me parece que si vos tenés 70% que es consumo, 15% que es inversión y el resto exportaciones netas, el apalancamiento, digamos, por vía de una mejora de exportaciones va a tener un efecto favorable muy pausado y chiquito. En segundo lugar, las exportaciones netas van a, como todas las proyecciones lo apuntan, va a mejorar principalmente por la caída de las importaciones, y una gran parte de la caída de las importaciones no es reemplazada por sustitución por producción local, sino por menor nivel de actividad. Por lo tanto, de vuelta ahí hay un interrogante importante respecto al ritmo de recuperación, porque la inversión PYME tampoco te va a mover el amperímetro, porque la inversión PYME del 12, que es la inversión total, o del 14, es no sé cuánto, pero una proporción pequeña. Y la inversión por PPP difícilmente también despegue tan rápido. Y la otra cosa es que vos no lo mencionaste, posiblemente vos lo concuerdes con esto, no lo sé, pero desde el punto de vista de la política antiinflacionaria, vos estás diciendo no la vamos a hacer con atraso cambiario, coincidimos, no la vamos a hacer con atraso de tarifas, coincidimos,
difícilmente lo podamos hacer con una fuerte caída de salario real, también coincidimos. Ahora, eso quiere decir que tienen que caer los markups de un conjunto importante de actividades, y no creo que simplemente con el apretón monetario alcance, y por lo tanto también muchos venimos hablando de eso desde un comienzo, y a este gobierno no le gusta. La política de ingresos tiene que formar parte del arsenal de políticas. No vale el argumento de que nunca funcionó, porque nada nunca funcionó. Entonces, así como decís, bueno, es un arte y hay que encontrar la manera de hacer funcionar las otras cosas, también hay que encontrar alguna manera de hacer funcionar esto. Yo sé que es muy difícil, sé que se puede intentar, y lo que me parece es que si no se intenta, todo lo otro difícilmente funcione. Nombre. Norberto Agulleiro. ¿Qué opinión tenés de la sostenibilidad de la deuda a partir del 2021 y del comportamiento del riesgo país? ¿Otros? Acá, perdón. Damián. Damián Toschi, gracias por su exposición, por su tiempo. Usted recién habló, a lo largo de su exposición al inicio, de la grieta como estrategia política, ¿no? Habló de la grieta como estrategia política. Y yo pienso, y le pregunto en ese sentido, primero, desde una visión más política que económica, ¿cuánto sirve pensando en la economía como factor político? Reformulo la pregunta. ¿Dónde encuentra usted el núcleo de votantes que van a hacer posible un eventual triunfo de Cambiemos el año que viene, sabiendo que la economía pega de lleno esencialmente en una parte importante de los votantes de Cambiemos? ¿De dónde van a salir los votos en una economía como la de hoy que van a sostener a Cambiemos en el gobierno? Por la clase que nos estás dando, tres temitas y una pregunta. ¿Cómo hacen las pequeñas y las medianas empresas que pretendemos que sean más grandes y más medianas en el futuro con la estructura actual del costo laboral, la presión tributaria y los altos costos que tiene este país de infraestructura logística para trasladar y distribuir aún dentro mismo del país sin siquiera pensar en salir afuera? Hola, soy Cacho Sperling. Uno de los temas que tiene que ver con la sustentabilidad de las pymes o pequeñas empresas a lo largo del tiempo, ya que he participado toda mi vida en pymes, ¿no es cierto?, que en la medida en que se empiezan a ordenar las cosas, aparecen medidas de tipo económico que echan atrás todos los avances que cada una de las pymes vino haciendo. Y eso, o yo personalmente, no lo veo todavía como políticas que aseguren algo a largo plazo. Típico, los créditos hipotecarios, que fue un boom en su momento, producto de la devaluación, inflación, etcétera, se han frenado. Entonces, ese es uno de los elementos, la señal para la pyme, por ejemplo, el hotelito de Santiago del Estero, no me acuerdo dónde era, de San Luis, que hacía lo mínimo indispensable, pero nunca un paso más, ¿no es cierto? Y la otra consulta, ya que hablamos de política y de políticas anteriores, el efecto en el mercado, no sé si lo dije bien, pero podría ser el tema de los cuadernos, donde en el área de la construcción se ha estimado en algunos estudios que el 70-80% del sector de la construcción tiene algún tipo de involucramiento en este tema, y eso hace más lábiles esas empresas para cualquier política crediticia. Gracias. Primero, felicito y agradezco la presencia. Bueno, Ricardo.
Bueno, gracias, Javier. Yo tengo un interrogante respecto a lo último que se ha planteado, que es la idea de administrar los conflictos a través de la política de ingresos, ¿no? Que es una idea que ha circulado mucho y tenemos pocas experiencias exitosas. La de Krieger posiblemente haya sido la más exitosa, si bien era un gobierno militar y tenía a su disposición algunos mecanismos que no tiene un gobierno democrático. Y el pacto social fracasó estrepitosamente. Y acá hay un tema, ¿no? Que es toda la política de ingresos lo que intenta es resolver un conflicto distributivo que es muy potente en la Argentina y que tiene en el centro un precio, que es el tipo de cambio. Entonces, una economía que requiere un tipo de cambio real, de equilibrio, llamémoslo así, económico, que no es consistente con las expectativas que tienen los asalariados respecto al salario que van a percibir. O sea, lo que el viejo Olivera hablaba de tipo de cambio de equilibrio social. Digo, ¿cómo resolvemos este problema? Porque este es un viejo problema. De hecho, en el 2017, si uno mira, el gobierno optó por la presión cambiaria para resolver este problema. Y ganó las elecciones, obviamente, pero... Siempre ganaron los atrasos cambiarios, ganaron por todas eso las te digo, elecciones. entonces, el riesgo es que vos, para resolver un conflicto de la calidad que tiene la Argentina, hay un precio que es clave en la economía argentina, que la tentación es, bueno, atrasémoslo. Y estamos todos felices hasta que choquemos. Bueno, cuando chocamos, nos ha ocurrido, ¿no? De hecho, si nosotros miramos el final del gobierno de Cristina Fernández, termina con un déficit de cuenta corriente de 2.7 el producto. O sea, necesitábamos unos 15.000 millones de dólares de financiamiento. Por lo cual, con ese tipo de cambio, teníamos que poner el cepo porque no teníamos manera de resolver el problema. Entonces, yo tengo una pregunta. Yo coincido con Willy que eso debería intentarse. Lo que no sé cómo se hace, la verdad digo, porque creo que es una de las claves de los problemas que nosotros enfrentamos. Hay países que lo han resuelto esto. Australia es un ejemplo de política de ingresos. Israel, tenés razón, Israel, me había dado. Que tuvo un programa de estabilización muy parecido al nuestro, pero fue mucho más exitoso. Nosotros en nuestra administración nunca pudimos concretar un acuerdo que permitiera estabilizar, negociar el tipo de cambio y satisfacer las expectativas de los asalariados. En una sociedad que tiene una enorme pulsión, como diría alguien igualitarista, ¿no? Esa pulsión igualitarista lleva a que el conflicto distributivo yo creo que está en el centro de los problemas que hemos enfrentado, excepto cuando los ciclos, como fue el de los precios de las commodities durante el gobierno anterior, te favorecen y te permiten resolver el conflicto, porque, bueno, resolves el problema del sector externo, ¿no? Bueno, voy en orden así en que fueron hechas. El comentario, yo en ningún momento quise transmitir que íbamos a tener un crecimiento eufórico ni nada. O sea, pensé entre el 1 y el 2, que es apenas una recuperación de lo que cae este año. Podría bajarlo un punto, subirlo un punto, y creo que no vale la pena debatirlo mucho. Creo que hay factores positivos. Vaca Muerta está generando mucha actividad, sin ninguna duda, y va a generar divisas. Las economías regionales las veo bien, tanto para el consumo interno, o sea, están generando mejora de consumo en estas localidades. Las exportaciones tradicionales creo que vamos a tener suerte. Creo que hay más inversión en las pymes de lo que vos pensás, y creo que es más importante. ¿Por qué? Porque están viendo algunas oportunidades, sobre todo las pymes que pasan a ser competitivas, y si están teniendo crédito van a invertir un poco más. Hay un sector que para mí está creciendo, y se toca una pregunta mayor, que es la construcción, porque hoy juntás arena, ladrillo y cemento y haces dólares. Entonces, o sea, que están viendo que a este tipo de cambio la construcción es rentable. Esto se está notando, se nota hasta en la cantidad de refacciones. No es cierto que ha colapsado la demanda de crédito. Hoy me pasaron el dato de noviembre. En noviembre cerró con 2.500 créditos hipotecarios el Banco Nación. Cuando el año pasado, a mitad de año, Macri dijo que cada 3 minutos el Banco Nación da un crédito, eran 3.000, hoy estamos en 2.500, estamos en 15% abajo.
de eso. Después llegamos a los 7.500 en abril, porque se venía el aumento de tasas, y era un crédito cada 49 segundos. Pero no estamos en cero, estamos a un ritmo de 30.000 créditos anuales, que no es malo para la Argentina, nunca tuvimos ese valor. Entonces, si pensamos que la nación es la mitad del sistema, estamos hablando de 60.000 créditos cuando fue 80.000 todo el año pasado. O sea, no es que ha colapsado, sigue habiendo una demanda importante, quizás a lo mejor es un nivel de salarios un poco mayor porque las cuotas son más altas, pero es increíble cómo han bajado en dólares, no en Buenos Aires, pero en el interior del país han bajado en dólares las propiedades, algo que yo aplaudo porque como economista digo, ¿cuál es el bien por definición no transable? Una casa, bueno, está en dólares, ¿viste? Todo al revés, porque la única que no te puedes llevar a Miami es una casa, todo el resto lo puedes llevar a Miami. Entonces, que esté en dólares es un absurdo. Chile pasó a las unidades de fomento hace 30 años. Y mi pelea con todas las actividades inmobiliarias es convenzan a los que ofrecen que la ofrezcan en UVA y hubieran ganado plata en los últimos 2 meses, ¿viste? Porque creció mucho más la inflación que el tipo de cambio. Entonces yo creo que esto es un tema debatible. Yo creo que el consumo tanto no va a caer porque los incrementos salariales van a ser importantes, ya son importantes. Hay muchas actividades que van a estar. Ahora, esto significa que yo no creo que la inflación caiga en forma espectacular. ¿Por qué? Porque entiendo que están estas restricciones y creo que vamos a tener tasa de interés positiva con toda la limitación que esto genera. Y sí, adhiero a la política de ingresos. En esa política que vos mencionás de Kiribacena, el asesor era Moyano Llerena, que fue el ministro que lo sucedió después, y fue yo soy de la camada que nos enseñó justamente toda esa esencia, y yo creo que es inevitable, porque si no resolvemos el conflicto distributivo, no hay manera de bajar la inflación, a no ser que elijas un sector para que pague la diferencia, como fue el sector exportador o el sector de la energía o algún sector. Elegís uno y entonces todo el resto se acomoda. A uno le sacás toda la pizza, entonces podés devolver a hacerle creer a los demás que le estás dando la tercera parte. Pero es claramente un tema. Acá no quiero que lo tomen como una demostración de macrismo o así exagerado, pero Macri tiene una virtud y el ejemplo es Vaca Muerta. Y estas mesas de competitividad que ha armado y que se juntan realmente llevan estos problemas. Yo participo en casi todas ellas. Mañana me toca la mesa forestal, la mesa de carnes, la mesa de lechería y se tocan estos temas. Y entonces él baja a la cuestión de a vos te molesta el costo salarial, el costo de los juicios. Entonces trabaja en función de ir acomodando estas variables con mucha intensidad y mucha dedicación. O sea, en donde se le ve más la parte ingenieril a Macri es en esto, que anota y dice siempre, háganme un regalo para Navidad que permita tachar algunas de estas cosas que son las tareas pendientes. Ustedes saben lo que pasó en Vaca Muerta. Yo me acuerdo, en el fin del 2015, me agarró un petrolero tejano y me dijo, a mí me sale más barato traer los estadounidenses en business y darles un hotel 4 estrellas que no tomar a los neuquinos, porque los neuquinos cobran el doble por dormir que por trabajar. Y yo dije, me está diciendo una pavada. Y no, porque por estar erradicado, no sé cómo se llama, No, porque tienen que viajar. Porque están a 100 kilómetros de donde viven, se llama erradicación. Desarraigo. Desarraigo, esa es la palabra. Por desarraigo cobraban el doble del sueldo. Entonces se sentó con Pereira, Macri, y le dijo, o arreglamos o te quedas sin industria, o Vaca Muerta la matamos del todo o cambiás esto. Y hoy Vaca Muerta, me lo contaba Omar Gutiérrez, hoy Vaca Muerta tiene un acuerdo donde no pueden hacer ni huelga. Si mañana camioneros hacen huelga, no hay huelga en Vaca Muerta, porque firmaron todos que no pueden hacer huelga. Entonces, estos son pequeñas victorias que vamos a ir viendo en muchos sectores. ¿Por qué? Porque la alternativa va a ser que se abandone la actividad. Entonces, la Argentina tiene por delante 10 años de combate contra todos estos privilegios. No es menor el tema. Yo nunca me voy a olvidar, me tocó la suerte de conocer mucho a Rudy Dornbush y de ser invitado por Rudy Dornbush a MIT entre mis 2 presidencias del Central, y él decía, Argentina, líderes sindicales ingleses y pagadores de impuestos italianos, así no funciona. Era como lo describía.
Era una manera y era una síntesis muy particular. Nosotros acá tenemos un nivel de evasión impositiva que es inevitable, así como hablé antes del ahorro en el exterior. La evasión impositiva, o sea, que haya 38% evasión, 62% sufre la presión tributaria, es insoportable. Porque no solamente es grande, aún pensando en el total, sino más sobre los que lo pagan. Entonces, estos son los grandes temas para el segundo mandato. El gobierno está trabajando, a lo mejor uno dirá en un exceso de optimismo, la agenda del segundo mandato. Y la agenda del segundo mandato pasa por todos estos temas. El tema de combatir la evasión, porque si no combatimos la evasión, no hay solución. Chile lo ha logrado. Cuccioli está haciendo enormes avances, pero todavía no llegó el cuchillo al hueso, pero está teniendo o mejorando los sistemas para poder hacerlo. Pero también va a haber un problema con las pymes por falta de capitalización. Ya no le podemos dar más crédito a la mayoría de las pymes porque están al tope de endeudamiento. Entonces, se va a tener que confrontar con, si querés seguir creciendo, tenés que capitalizar la empresa. Necesitamos un mercado de capitales para capitalizar las pymes. Esto está en la agenda del segundo mandato. O sea, hay muchos problemas de esto. Y vamos a tener que ir a la política de ingresos con una alternativa que no la tuvimos en el 67 cuando fue esa política, que es aumentar la pizza. O sea, gradualmente ir aumentando la torta, porque es la única solución democrática posible, porque si no el conflicto social nos saca del gobierno. Y en esto yo creo que hay que buscar consensos políticos amplios, ¿no es cierto?, para poder entender que la Argentina va a tener que aumentar la oferta de bienes para encontrarnos a mitad de camino y que las políticas restrictivas no solucionan el tema inflacionario. Por eso voy a esa cuestión del tipo de cambio. La Argentina tiene la enorme debilidad de exportar lo que comemos. Esto no es cierto en todos los países. Entonces, el atraso cambiario gana elecciones, porque el atraso cambiario te baja el precio de la comida y te genera un aumento salarial encubierto, y por lo tanto te alcanza para comprar celulares, zapatillas importadas y una serie de cosas. Bueno, esto ya hemos tenido muchos fracasos en este tema, y por eso celebro que este gobierno, no, a pesar de las ciertas voces en canto de sirena que hay cada tanto, que había hace unos meses, ¿por qué no dolarizan? ¿Por qué no? ¿Viste? No, está comprometido con la flotación cambiaria, y yo no puedo menos que aplaudir esto. Ahora, lo que no quiero es tener una flotación cambiaria distorsionada por una tasa de interés. O sea, hay que buscar cuál es el tipo de cambio cuando la tasa de interés sea normal. Y esto hay que estar dispuesto a bancárselo. A lo mejor no tampoco es 40 ni 45, y vamos a tener que ir viendo todo este tema. Estos son las grandes cuestiones. Yo estoy de acuerdo en la dificultad de las pymes por los costos laborales, los tributarios y de logística. Es así. Ahora, tenemos la suerte, lo digo como ex pyme, digo, bueno, no todo es desventaja, porque gracias a todas esas trabas hay muy poca gente que se mete a hacer pyme. Ojo que el día que desaparezcan todo esto, vamos a ver llegar una cantidad de gente a competir. O sea, claro, porque son barreras de acceso todo esto, funciona. Pongo mi experiencia de por medio, que a mí me haya ido bien haciendo dulce leche, que no tenía ni idea ni de cómo se hacía, ni siquiera consumidor en el país del dulce leche, demuestra de que no había competencia. Claro, una vez que estaba adentro, pero no mérito mío, una vez que estaba adentro dije, si hubiera sabido todos estos problemas no lo hubiera hecho, ¿viste? Y siempre, lo contaba hace un rato, de que, ¿viste? La salamandra fue un éxito, excepto para mi mujer, para mi contador y para mi banquero, que sabían la realidad. O sea, he sufrido toda esta clase de cosas, pero reconozco que si no en el país no tendría que haber 10 o 15 fábricas de dulce de leche, tendría que haber 200 fábricas de dulce de leche, como hay 200 fábricas de queso manchego en España, y 200 fábricas de brie en Francia, y 200 fábricas de cheddar en Inglaterra, ¿no es cierto? O sea, ojo con este tema, porque no son todas contras de estas barreras. Creo que el tema de la sustentabilidad de la deuda y del riesgo país van juntos. O sea, a este nivel de riesgo país no es sustentable la deuda, porque tiene una dinámica propia. Tenemos que llegar al 2020 liberándonos del fondo, recuperando en los mercados, pagando 300 puntos de riesgo país, no 700 como está hoy. Entonces ahí a lo mejor hay un sendero. La Argentina sigue teniendo un nivel de deuda pública externa
con privados, que es la que duele y la que hay que renovar, relativamente baja, o sea, tiene todavía 15 o 20 puntos para subir, pero el problema es el precio, no el monto de la deuda. Tiene para subir si es que baja el riesgo país, y esto va a ser posible en un segundo mandato, o sea, esto depende mucho de todo eso. Creo que con esto, más o menos... me preguntaste sobre la grieta en la política. Yo no comparto tanto la idea de que el gobierno esté haciendo política alimentando la grieta. Yo creo que esto no es tan así. Yo creo que el país está sufriendo una grieta, más allá que el gobierno la alimente o no la alimente. No tengo muy en claro. Lo que sí tengo claro es que lo decís es totalmente cierto. Tiene un costo económico, sin ninguna duda, este problema. Y bueno, creo que con eso están todos los temas tocados. Lo que vos planteás, Ricardo, es muy cierto. Está en el centro del debate el problema del tipo de cambio. Y yo tengo miedo que la Argentina se transforme en un país petrolero, porque en 5 años puede llegar a haber un excedente de vaca muerta equivalente a toda la soja. Entonces vamos a tener que tener un superávit fiscal muy grande y vamos a tener que pensar cosas creativas. Yo creo que habría que tratar, sí, como hizo Noruega o como hizo Chile con el cobre, ¿no es cierto? Pero tenés que tener superávit fiscal para hacer eso. Hoy en Noruega un jubilado tiene un valor presente de su jubilación de $1 millón. Así es. En el ciclo anterior, pero ahora no la tenemos. Entonces acá hay un tema donde yo a veces pienso cómo traer estos 200 o 300 mil millones que están afuera gradualmente. Yo tendría un programa de equipamiento de bienes de capital importados. A lo mejor me ligo la contra de toda la industria, los bienes de capital, pero yo diría... Tiene que quedarse afuera y traer... claro, que se usen para importar capital. Si logramos transformar eso en infraestructura productiva, la Argentina puede pegar un salto tecnológico muy grande y hay que pensarlo a lo mejor por eso. Por eso hay muchas soluciones todavía que plantear, pero hoy en el corto plazo hay que llegar a octubre de la mejor manera y la política va a mandar en pocas semanas más, manda la política por encima de la economía. Sí. Eso es una reflexión a raíz de la reunión del 19. ¿Dónde se prende? No veo el botón. A raíz de la reunión del 19 de noviembre, la que se hizo en Ferro, la que estuvo Cristina, Dilma Rousseff. Y él, proveniendo de ese espacio, fue muy crítico, lo que llamó neoextractivismo, ¿no? La experiencia de Ecuador, la experiencia de Venezuela, la experiencia de Bolivia, que dice se agotan cuando los precios de la materia prima que exportan se caen. Entonces hizo una observación respecto al sudeste asiático. Dijo, mire, ahí se construyó sobre la base del conocimiento. Y no hay diferencia entre derechas e izquierdas en esa idea de cuál es el modelo a seguir, ¿no? Posiblemente no tenían los recursos naturales, no tenían esa tentación, pero la idea de que el conocimiento es el centro al que, digamos, los sectores progresistas deberían apuntar, más que a esta idea de corto plazo de aprovechar mejoras circunstanciales en los términos de intercambio y hacer una sociedad, reducir las desigualdades sociales, que terminan muy rápidamente cuando estos términos declinan y no han construido ninguna otra estrategia alternativa, ¿no? Digo que este es un tema, porque Vaca Muerta puede ser un tema, si es lo que se dice, ¿no? Que Vaca Muerta va a tener el potencial que todos predicen, ¿no? Y vos te encontrás en una situación donde tengas un recurso natural y pretendas con ese recurso natural resolver los conflictos que esta sociedad tiene, ¿no? Bueno, eso es uno de los desafíos más grandes para mí que tenemos, es el tema de no caer en ser un país petrolero, porque los países petroleros se caracterizan por una desigualdad de la distribución del ingreso muy grande y creo que hay que generar un equilibrio fiscal, un superávit fiscal para absorber eso o un fondo para poder separar eso y alimentar todos los desequilibrios previsionales que vamos a tener, que van a ser muy grandes y una serie de otras cosas. Pero bueno, son los desafíos. Yo creo que
Lo que hay es una actitud, insisto, no quiero pasarme ni de optimista ni de subestimar las dificultades que tenemos. Lo que yo creo es que tenemos en este gobierno una actitud de enfrentar los temas y se cometen errores y se admiten y se retrocede y se corrigen. O sea, lo cual no siempre es bien recibido, pero me parece que tenemos que ampliar el debate dentro de Cambiemos, dar lugar a otra cantidad de visiones. Yo creo que esto es un poco también una reflexión que quiero hacer. O sea, creo que hay muchas visiones y hay mucho debate y creo que está quedando claro que las ideas iniciales del mejor equipo de los últimos 50 años no alcanzaron, ¿no es cierto? Entonces hay que aceptar la revisión de muchos temas, pero enfrentando una realidad compleja que tiene problemas que tienen 70 años. Yo creo que la inflación saltó hace 70 años, y no estoy diciendo aproximadamente 80, 70, 70, no, 70 años. Cuando uno mira el índice fue en 1948 cuando empezó a dispararse la inflación, y desde entonces los argentinos hemos elegido las soluciones fáciles y los atajos. Y por muy pocos periodos hemos tenido éxito en controlar esto, y generalmente a costa de un atraso cambiario, un atraso tarifario o un atraso salarial cuando era posible en el marco de la dictadura. Pero por eso creo que tenemos que ser muy respetuosos de la complejidad de los problemas que tenemos por delante y escuchar las voces y arrimarnos en este debate. Creo que por eso es importante, y yo les agradezco, creo que estamos terminando, ¿no es cierto? Yo les agradezco mucho las preguntas, que son muy buenas, y la atención que me han brindado. Muchas gracias. Muchas gracias a vos.